Mi nombre es Lorena Rojas del Espacio Cuadrado y soy la directora de ventas. Vamos a continuar con lo que es la capacidad de pago para la obtención de un crédito. ¿Cómo medir la capacidad de pago de mi cliente y los distintos perfiles del cliente? El asesor inmobiliario y el broker hipotecario son los primeros filtros de las instituciones otorgantes del crédito y como tales tienen la obligación de aconsejar al potencial comprador de la mejor manera, dejando de lado prácticas para exprimir hasta el último centavo los ingresos del cliente. Recordemos que además del pago de una hipoteca, el cliente debe afrontar el pago de colegiaturas, créditos de auto, enfermedades de todo tipo y además debe procurarse a sí mismo. Contribuye a formar el patrimonio de tus clientes y no fomentes ni permitas el sobreendeudamiento y ponte en los zapatos de tu cliente. Promover el conocimiento financiero es una obligación en estos tiempos. Es decir, hay que saber cuánto es lo que nuestro cliente puede pagar. La capacidad de pago es fundamental para determinar si podemos cubrir o no deudas a corto, mediano o largo plazo. Y es un dato que la entidad financiera va a considerar antes de autorizar una línea de crédito. La capacidad de pago es el porcentaje máximo que una persona puede endeudarse sin poner en riesgo su integridad financiera. Los expertos recomendamos que esta esté entre el 35 y el 40% de los ingresos mensuales netos, es decir, la resta de los ingresos totales y los gastos fijos mensuales. Entre los gastos fijos se pueden considerar el pago de la renta, la mensualidad del crédito hipotecario, alimentación, transporte, educación, entre otros. En un primer acercamiento es válido pensar en una relación de pago 3:1 respecto al pago de la mensualidad de un crédito hipotecario y los ingresos mensuales del cliente. En general, los bancos aforan el 90% y en un promedio su aforo de pago al millar es de 10. Por ejemplo, un inmueble con un costo de 2 millones, el banco le dará el 90% de aforo. Entonces se multiplica 2 millones por 0.90, que nos da 1.800.000. Ese es el crédito que obtendrá el cliente. Se multiplica el monto del crédito por el factor de pago y se divide entre 1.000. 1.800.000 por 10 entre 1.000, 18.000 es la mensualidad del crédito. Se debe multiplicar la mensualidad por la relación ingreso-pago. 18.000 por 3 es igual a 54.000. Ingresos comprobables. No todos los bancos manejan el mismo factor del pago al millar, ni la misma relación pago-ingreso, pero teniendo en cuenta la regla anterior, podremos orientar al cliente mientras realizamos el comparativo de créditos correspondientes. Uno de los principales elementos que conforman la operación de compraventa a través de un crédito hipotecario son las bases del perfilamiento del cliente. Entre las características que existen para su perfil encontramos las siguientes. Edad. Es el parámetro que determina la viabilidad y vida máxima que puede tener un crédito. Los bancos consideran que la edad del cliente más plazo del crédito no puede rebasar de los 74 años 11 meses. Sin embargo, esta situación varía de banco en banco. Existen instituciones que permiten ser acreedores a un crédito hasta los 84 años y 11 meses. Plazo del crédito. Es el tiempo contractual que otorga una hipoteca, siendo un factor muy importante ya que a mayor plazo, menor pago mensual. Aforo. Es el importe máximo del crédito bancario y expresado en porcentaje respecto del valor que resulta menor entre el avalúo comercial del bien y el precio pactado en el contrato de compraventa de tales bienes. Valor de la vivienda. Es el precio pactado entre las partes. Generalmente está estipulado por el contrato de compraventa y es un acuerdo de voluntades entre los firmantes. Este valor estipulado por el comprador y vendedor pueden variar del valor comercial determinado por la unidad valuadora de la institución financiera que otorga el crédito. Este valor comercial indica directamente el monto final del crédito y sus costos. Esto independientemente del valor pactado contra de la compraventa. Los gastos notariales. Es la cantidad de dinero que tiene que desembolsar el solicitante ante la notaría. Los gastos están compuestos principalmente por impuestos y derechos sobre la propiedad, así como los honorarios del notario. Los gastos notariales se calculan sobre el valor más alto del inmueble. En una compraventa de vivienda se realizan 3 actos jurídicos, que es
el traslado de dominio, en donde la vivienda cambia de propietario ante el registro público de la propiedad. Este acto es el que genera impuestos y es el mayor de los costos. Se le conoce como ISAI, Impuesto sobre Adquisición del Inmueble, y varía de localidad en localidad. Contrato de crédito o de mutuo acuerdo, en donde se determinan todas las condiciones financieras del crédito entre la institución financiera y el acreditado. Contrato de hipoteca, en donde la garantía de pago en caso de incumplimiento del crédito es la vivienda. Avalúo. Es el informe escrito por un experto calificado y certificado por la Tesorería Estatal que manifiesta una opinión acerca del valor comercial y vida útil remanente de una propiedad para que sea validado por el banco que otorga el crédito. Comisión por apertura. Es la cantidad de dinero que cobra la institución financiera por el trámite de formalización del crédito. Valor total de la operación de compraventa. Este monto es la suma del valor de la vivienda, más los costos inherentes a la operación como son gastos notariales, avalúo, comisión de apertura y estudio socioeconómico en caso de aplicar. Y sirve para determinar el monto con el que debe contar nuestro cliente para poder accesar al crédito. Ahorro. Es la cantidad de dinero que tiene en su poder el comprador destinado a la operación de compraventa y sus gastos asociados. Como el enganche, que es la diferencia entre el crédito otorgado por el banco y el valor del inmueble, el cual debe ser liquidado por el cliente previo, durante o al finalizar la compra. Un principal motor de la demanda de créditos hipotecarios es el contar con mayor porcentaje de financiamiento y menores costos y comisiones iniciales. Sin embargo, las personas deben tener en consideración un ahorro previo para cubrir el enganche y los gastos iniciales. Comisión de apertura, avalúo, impuestos y derechos honorarios notariales, entre otros. Recuerda que calcular correctamente la capacidad de pago es un paso fundamental para poder avanzar en el proceso de una compraventa con un crédito hipotecario. Y te recordamos que el proceso para llegar a la firma de escrituras ante el notario. Recuerda que calcular correctamente la capacidad de pago es un paso fundamental para poder avanzar en el proceso de una compraventa con un crédito hipotecario. Y te recordamos el proceso para llegar a la firma de las escrituras ante el notario público. El proceso es la asesoría, la integración del expediente, la autorización del crédito hipotecario, el avalúo, la escrituración y la postventa.